De nada, daros las gracias por venir, por interesaros en este tema, dar las gracias a los patrocinadores, es algo obligado porque nos han apoyado también, a Meliá Alicante, a la Agencia Local de Desarrollo, que tenemos aquí a su máximo representante, a Carlos Castillo, al Centro 14, a Pablo Sandoval, bienvenidos, al ámbito cultural, por supuesto, que nos ha prestado esta sala, a Fonos Salud, que nos ha traído también a su máxima representante, que es Manuela, que nos dará la charla, a Street for Science, que también nos ha apoyado, y bueno, y otra vez a todos vosotros. La jornada consiste, lo primero, presentaros qué es Mensa, después será la charla y después haremos los test. La gente que os hayáis apuntado ya en la web, pues no hace falta volver a apuntarse, si lo habéis hecho no pasa nada, porque Ángel, que está aquí en la primera fila, pues creo que habrá apuntado como a unos 80 por ahí, que algunos se repetirán, no pasa nada, no os preocupéis. Y los que queráis apuntaros, pues después de la charla pues dejaremos unos 5 minutos así para los que queráis hacerlo. Diremos después en qué consiste el test y haremos varios turnos por orden de inscripción, ¿vale? Pues por mi parte, bueno, yo soy María José, que creo que no me he presentado, Maleduca. Y nada, pues empezamos ya. Elena os contará qué es esto de Mensa. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación muy cortita para los que todavía no conocéis la asociación y nada, van a ser 4 pinceladas. Después de hacer yo la presentación y después de la charla de Manuela, dejaremos también un tiempo para si queréis hacer alguna pregunta a ella, a mí, o también tenemos aquí a nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Alta Capacidad Intelectual. Y bueno, pues bueno, Mensa es una asociación internacional que suele estar representada en todos los países y como pone ahí hay 110.000 socios más o menos. En España ahora mismo el número de socios... ¿eh? 1514 se supone que en activo. En realidad, sí, ya con veteranía o gente que ya se ha ido de la asociación, pues unos 2.600 más o menos desde su comienzo. El año de creación fue en 1946 para Mensa Internacional y en España en 1984. Bueno, pues el requisito para entrar en la asociación principalmente es estar con un coeficiente intelectual en un percentil del 98% de lo que es el coeficiente intelectual de la población general, con lo cual sería un coeficiente intelectual dentro del 2% de una minoría. Y no perseguimos ninguna ideología, religión, filosofía, nada en concreto, es simplemente pues tenemos como único punto en común tenemos ese coeficiente intelectual. Y esto lo digo porque las personas que conforman la asociación es muy variopinta. Somos de todas las razas, de todos los colores, de todos los pensamientos y bueno, pues no se coarta a nadie para que se exprese como quiera ni que aporte lo que quiera dentro de la asociación. Los objetivos son 3 principalmente, que son los que se persiguen también a nivel internacional. El primero sería identificar y promocionar la inteligencia en beneficio de la humanidad, crear un ambiente social que fomente la actividad intelectual de sus socios, esto ya es con reuniones, con actividades de promoción, etc. Y promover la investigación sobre la naturaleza, características y aplicaciones de la inteligencia. En mayor o menor medida pues se está intentando hacer, en unos países se consigue más, en otros menos. Requisitos para ser socio de la asociación, pues a partir de los 14 años puede entrar quien lo desee y supere el test de acceso o apruebe un certificado hecho por un psicólogo colegiado. De los 14 a los 18 años necesita un consentimiento de su tutor legal. Y las 2 vías principales para acceder a Mensa en España es una, sería haciendo un breve test que realmente no te hace un examen exhaustivo de tu potencial intelectual, simplemente sería un test de cribaje, es un test que dura unos 20 minutos, que va a ser el que vamos a realizar luego más tarde.
y bueno, pues ya lo veréis, que es la secuencia de unos pictogramas y rellenar el que pensamos que completa la serie. Es simplemente de cribaje. Entonces, si se supera, en teoría estás dentro del 2% de población que se considera que tiene alta capacidad intelectual. Y la otra vía es personas que aporten un certificado de un estudio más exhaustivo hecho por un psicólogo acreditado, colegiado y formado en este tipo de test. Y hay distintos tipos de test y de evaluación, como luego nos va a explicar Manuela. Y bueno, pues ya con este certificado se puede entrar directamente en la asociación. Aclarar que todo el mundo piensa que el coeficiente intelectual solamente se mide en una cifra y esto no es así del todo, es según la escala con que se mida. Entonces, una persona que entre en Mensa, sea por la vía que sea, en teoría hay distintas escalas a las que se correspondería su coeficiente intelectual y bueno, pues como podéis ver, en la de escala de Wechsler sería 131 de CI, 133 la de Stanford Binet y 149 la de Cater. Estadísticas de Mensa en general, pues 110.000 socios en todo el planeta, más o menos. En España en activos somos 1.516, ¿tú qué has dicho antes? 1.514, pues han desaparecido dos. Este dato lo he visto hoy en internet, no sé qué pasa, algunos se ha quedado por ahí. Como nos ha contado nuestra presidenta, pues no sabemos por qué, hay muchas menos mujeres que hombres en la asociación, por lo menos en España, aunque sospechamos que también a nivel internacional. El por qué, hay diversas teorías, desde culturales a cromosómicas o que las mujeres tenemos menos interés en este tipo de cosas, no lo sabemos. Y en España ahora mismo, por las relaciones de una mujer frente a 4 hombres más o menos. El ranking de socios que he puesto ahí es más o menos la relación que hay de socios respecto a la población que hay por comunidad autónoma. Esto simplemente se puede ver a varios factores. El principal es la promoción que se ha hecho a la asociación dentro de la población de esa comunidad. Por ejemplo, la sede de Mensa España en España tiene su sede en Zaragoza, en Aragón, y posiblemente ellos han hecho más promoción en su entorno, por eso aparecería pues, la primera en el ranking. Que eso no quiere decir que sea la que tenga más socios de Mensa en esa comunidad, la que más tiene es Madrid, seguida de Cataluña, pero en proporción sí es la que tiene más presencia. La Comunidad Valenciana es un 17,1% de proporción de socios respecto a millones de habitantes. Hay 20 socios extranjeros y de edad pues tenemos socios desde 15 años hasta 84. Y el mayor porcentaje, pues, como pone ahí, desde los 25 a los 49 y la edad más predominante pues entre los 35 y 39 años más o menos. Bueno, ya habréis oído de que hay distintos famosos por todo el mundo que pertenecen o tienen posibilidad de pertenecer a Mensa. Aquí he puesto algunos, que son así como los más conocidos. Tenemos desde actrices pornos como Asia Carrera hasta eminentes escritores de ciencia ficción como Isaac Asimov. Y bueno, decir como curiosidad que aunque somos pocas mujeres en Mensa, pues registrada y que está en el libro Guinness de los Récords, la persona con más coeficiente intelectual del mundo es una mujer, Marilyn Bosaban, con un CI de 228. ¿Qué hacemos en Mensa? Pues hacemos gran variedad de actividades. Tenemos, unas son presenciales, que serían a través de las reuniones que hacemos, y otras serían virtuales, que serían por internet, a través del Facebook, del Twitter, etc. Dentro de la asociación tenemos grupos que reúnen a los socios frente a una temática y hay gran variedad de grupos. También tenemos una revista mensual que se llama Omnia y bueno, las reuniones que hacemos son a nivel local, autonómico, nacional e incluso internacional. Ahora explicaré un poquito más de cada una. Bueno, y como uno de los objetivos es estimular la inteligencia y un entorno donde nos podemos sentir a gusto, pues intentamos hacer concursos de literatura, de fotografía, y cualquier socio está abierto a proponer lo que desee y llevarlo a cabo, que no hay ningún problema.
Voy a poner un ejemplo de las actividades que hacemos. Hacemos actividades desde serias hasta más informales. Esto lo pongo porque normalmente hay la idea general de que somos todos así como muy formales, súper culturales, súper literarios, pues sí. Hay gente que sí, pero también damos pie pues, a otras actividades más de diversión. Por ejemplo, ahora tenemos un compañero que es coordinador del Grupo de Murcia que está llevando a cabo un concurso a nivel nacional de relato corto, por ejemplo, y luego eso sería un concurso más o menos serio. Y luego tenemos otro tipo de concursos que ya hacemos entre los mismos socios pues, para pasarlo bien, que hemos hecho hace poco una imitación de Gran Hermano en el Facebook y la verdad es que ha sido muy divertido. Los grupos, los que llamamos GIES, pues son grupos de interés específico en una materia y hay más de 50 y para poder elegir. Entonces, más o menos, pues según las inquietudes que tenga cada uno, pues puede meterse en el que quiera. Tenemos desde grupos sobre ajedrez, gastronomía, para hablar de experiencias personales, de coches, sobre mujeres exclusivamente, de todo lo que se nos ocurra, literatura, filosofía, de sexo, tenemos de todo. ¿Cómo difundimos la asociación de Mensa en la sociedad? Bueno, pues tenemos un grupo de marketing creado exclusivamente para esto y bueno, pues a lo largo de la historia de Mensa y de Mensa España pues hemos ido apareciendo de vez en cuando en medios de comunicación. Ya sea porque hemos hecho una charla, una jornada como hoy, o porque hemos hecho reuniones, pues de vez en cuando salimos en periódicos, televisión. Otra actividad que hacemos es la revista mensual Omnia, donde los socios que lo desean aportan sus creaciones, ya sean relatos, relatos de cuentos, relatos de novela, relatos sobre su actividad diaria profesional, lo que deseen, poesía, pasatiempos y bueno, con los artículos que va aportando los socios, pues cada mes se edita la revista. Y sobre todo pues para aportar las ideas o plantear charlas que les apetezcan. Básicamente es como reuniones de cualquier otro tipo de asociación, lo único pues que si a alguien le interesa hablar algo de filosofía o de química o de física, pues lo habla y nadie le mira al revés. Todo el mundo aporta su granito de arena o aprendes, que también la mayoría estamos para aprender. Bueno, he puesto algunas fotos ilustrativas sin permiso de mis compañeros. Pues intentamos reunirnos cuando podemos y la verdad es que están bastante bien. Esta fue este verano en Alicante, ¿no? Que nos reunimos la mayor parte de los compañeros de Murcia y los de Alicante, María José y yo que pudimos ir. Esto, una reunión que hicimos el año pasado, aquí en Alicante. Esto en casa de una amiga que no ha podido venir, que es socia, de Murcia, que nos aporta su casa y nos vamos reuniendo. Una característica en común de la mayoría de reuniones es la comida, la bebida y si podemos jugamos. Es todo voluntario, es todo voluntario. No todo el mundo ve ni todo el mundo juega. Pero los juegos sí que es verdad que es una afición bastante común y general de los miembros de Mensa. Y jugamos desde Trivial Pursuit a juegos de rol, todo tipo de juegos. Esta es una foto de la última reunión que se hizo en Aragón, en Teruel, La Rana. Y bueno, pues aquí se ve un compañero que está recitando poesía, ¿no? Esto este verano, que fuimos a descender el Segura. También hemos tenido actividades para jugar al golf. Y bueno, la reunión principal de los socios de Mensa es, hacemos una al año que se llama RAM. Y cada año es una ciudad diferente y bueno, pues es la que tiene mayor poder de convocatoria. La semana pasada la celebramos en Burgos y la verdad es que está muy bien. Viene gente de todos sitios y hacemos todo tipo de actividades también. Aquí por ejemplo tenemos a un compañero, Adrián Baños, que es astrofísico, tiene solo 20 añitos y nos deleitó con una charla sobre la teoría de cuerdas. Esto fue la semana pasada. Los socios que quieren pues van haciendo las ponencias que desean, lo proponen, se les incluye y ya está. Y una visita a Tapuerca, partido de fútbol entre los socios, ninguno era muy superdotado para esto, por lo que me han contado.
Bueno, miento, me han dicho que había un chiquillo de 12 años que le dio una paliza a todos. Concursos de disfraces... Vamos compaginando actividades culturales por más de ocio. Aquí jugando al Dixit. La verdad es que hay un ambiente bastante majo. Hay reuniones internacionales. Y bueno, pues intentamos también animar a que entren nuevas generaciones, niños. De hecho, en la RAN de la semana pasada hubo bastantes niños, que incluso alguno dijo que qué pena que se acabara la reunión, porque yo creo que no se enterarán de la mitad, pero se lo pasaron pipa. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias. Más información en esta página web. Bueno, ahora voy a dar paso a nuestra psicopedagoga Manuela Torres, que... sí, perdón. Primero a nuestra presidenta Elena Sanz, que va a decir unas palabras. Yo en realidad, Elena, mi tocaya, ya os ha explicado la mayoría de lo que yo también podía decir, aunque bueno, yo igual, por poder ampliar, siempre se puede ampliar toda la información que una tiene ya de lo que va viviendo en esta asociación, pero en realidad estoy aquí para saludar, para apoyar a esta iniciativa que nos ha gustado mucho como junta directiva, y porque creemos que se tiene que copiar algo así en más lugares de España, porque creemos que lo primero que tenemos que hacer en nuestra apertura a la sociedad es que nos conozcan, ¿no? Porque creemos que a mucha gente le puede interesar, si no entrar en la asociación, que no todo el mundo puede, solamente un 2%, por lo menos que sepa la gente lo que es y acercar a desmitificar un poco la superdotación o las altas capacidades. Y yo no quiero decir mucho más, eso, agradecer a las organizadoras, primero a los patrocinadores también, como ya lo ha dicho María José, y a todos los que habéis venido, que sea por el interés en la asociación, y esperamos poder transmitiros lo más posible de lo que os interesa. Y el resto que lo digan ya los demás, ¿vale? Lo único eso, que es la primera vez que yo acudo a una actividad de estas, porque llevo en la presidencia solo desde mayo, y bueno, y tampoco es tan frecuente que los socios por sí mismos tengan una iniciativa tan ambiciosa, diría yo, como algo así, ¿vale? Entonces lo agradecemos mucho y queremos que además es interesante para la asociación y sobre todo también para la sociedad, que en un sitio con no demasiados socios crezca algo la asociación que favorezca que puedan hacer más actividades de las que hacen, ¿eh? Porque a veces hay cosas que como no todo el mundo está disponible y bueno, por lo que sea, por ocupación, por trabajo o lo que sea, pues cuando hay pocos es más difícil organizar cosas. Entonces, pues llegar a una masa crítica suficiente para poder hacer más cosas, ¿vale? Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, creo que me toca a mí. En primer lugar, dar las gracias a la asociación por haberme invitado y a todos ustedes por permitirme transmitir un poquito de mi pasión sobre el desarrollo y conocimiento de la inteligencia y en concreto sobre la alta capacidad. Entonces voy a intentar hacer una comunicación sencilla y que sea atractiva y tocando los puntos que considero más importantes. Vale, ¿por dónde se empiezan las cosas? Poniendo el nombre. ¿Qué pasa en este área? Encontramos muchísimos términos: prodigio, precoz, genio, superdotado, brillante, talentoso, sobredotado y muchos otros más, y los utilizamos indistintamente, pero cada uno tiene su significado, algunos parecidos, pero nunca exactamente iguales. Y es importante diferenciar cada uno de estos términos para hablar con propiedad. Precoz. ¿Qué es un niño precoz? Bueno, todos sabemos que hay unos hitos, unas edades críticas. Los niños, por ejemplo, habitualmente empiezan a dar sus primeros pasos sobre los 12 meses, empiezan a hablar las primeras palabras sobre también los 12 meses, y empiezan a formar oraciones a los 2 años y medio. Entonces, aquellos niños que se adelantan a esas edades críticas se consideran precoces. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de las personas con altas capacidades o superdotados son precoces, pero no todos. Es una característica que podemos encontrar. ¿De acuerdo?
y muchos de ellos no, a edades tempranas, muestran una capacidad extraordinaria, pero eso no quiere decir que no puedan manifestarla con unas edades posteriores. Prodigio. Todos conocemos y los vemos en la tele, niños que cantan ópera, que tocan instrumentos musicales a edades tempranas. Aquellos niños que realizan una actividad con una calidad que se espera de edades adultas, se considera prodigio, ¿vale? Entonces, podemos encontrarle en diferentes áreas del deporte, de la música, de las ciencias, etc. Vale, los Sabat. Todos hemos visto películas con Raymond, conocemos y nos dicen personas autistas que tienen capacidades en áreas superiores, ¿vale? No podemos confundirlos con las personas de altas capacidades. Podemos encontrarnos que destacan por su gran memoria. Por ejemplo, Kim Peek era capaz, porque falleció en el 2009, de memorizar cualquier tomo, libro que cogiera. Simplemente echándole un vistazo, luego le podías preguntar, página 129, y era capaz de describirte textualmente cómo era y todo lo que dice, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo estas personas que tienen esas capacidades tan extraordinarias tienen grandes debilidades. En concreto, esta persona no era capaz de hacer nada por él mismo. Entonces, esta es la gran diferencia. Y muchas de las habilidades no tienen ninguna finalidad útil. Hay otros, por ejemplo, que son capaces de memorizar todos los horarios de los trenes, se saben todo el tren, por dónde pasa, todas las ciudades. Pero ¿qué finalidad? ¿Qué beneficio? ¿Qué alcanza con esto? Simplemente es una memoria prodigiosa. Tenemos no solo a nivel de lo que es la memoria verbal, tenemos casos como el que está ahí en la parte derecha superior, que es extraordinariamente genial para reproducir imágenes. Ve cualquier ciudad, y es capaz de dibujarla exactamente con todos los detalles. Y podríamos hablar pues de diferentes capacidades de personas del síndrome de Sabat. Talentoso. La palabra viene sobre todo, y el psicólogo que nos ha dado a conocer las inteligencias múltiples, Gardner. Cada persona puede tener una especial habilidad, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógica, matemática, inteligencia manual, naturalista. Entonces, cuando una persona destaca especialmente en una área, en una inteligencia concreta, se dice que tiene un talento. Estas estarían dentro de las altas capacidades, ¿vale? Pero tiene una especial, destaca exclusivamente en una de ellas. También podríamos encontrarnos otras personas que pueden destacar en 2 o en 3, pero en el momento que ya destaca en más de 3, ya pasaría al apartado de altas capacidades o superdotación. Es cuando estamos hablando de una exclusiva en una inteligencia. Alta capacidad es ahora la palabra que se utiliza habitualmente. En la antigua ley LOE se cambió el término superdotado por altas capacidades. En la actual ley de educación, la 11, se sigue utilizando el término de altas capacidades. Entonces, son personas que tienen un cociente intelectual alto, pero muchas otras características, no solo el cociente intelectual, que luego iremos viendo. Superdotado, lo que se tiene ahora de superdotado es que es el final de un camino. Nadie nace superdotado. Podemos nacer con un potencial de aprendizaje, pero dependiendo lo que suceda por esta carretera, llegaremos o no a ser superdotados. Por último, genio.
todos los superdotados no llegan a ser genios, pero los genios son superdotados, son personas de alta capacidad, que se diferencian en que estas personas han sido capaces de crear algo extraordinario, ¿vale? Y que es reconocido por toda la comunidad, en todas partes. Está claro, Einstein, su teoría de relatividad, Galileo, Copérnico, ¿vale? Leonardo da Vinci, sus creaciones son reconocidas a nivel mundial, ¿vale? Bueno, la superdotación. ¿Qué se entiende hoy por superdotación, altas capacidades? En lo que es el concepto se ha ido avanzando, ¿vale? Desde los modelos psicométricos que exclusivamente necesitaban para considerarse una persona superdotada un cociente intelectual alto, pero los estudios han ido caminando y definiendo que aunque el cociente intelectual es imprescindible, no es suficiente, ¿vale? Y conforme hemos ido avanzando, pues se han ido incorporando nuevos aspectos o variables. El modelo de Renzulli de los 3 anillos es también muy famoso y fue el primero que definió y... ¿Dónde era aquí? Uy, no, este no, era aquí. ¿Dónde era? Y nos habló de capacidad, creatividad... ¿Medio aquí? Ahí, vale, aquí. A ver si lo hago otra vez, vale. Lo aprieto entero, entero. ¿Dónde? No, veo verdad. Ah, en el medio. Vale, ahora sí. Ahora, vale. La capacidad, la creatividad y la persistencia en la tarea. Es decir, las personas superdotadas son capaces de trabajar, persistir, no cansarse hasta conseguir sus objetivos. Luego fuimos incluyendo aspectos socioculturales, ¿de acuerdo? Porque indudablemente los contextos van a determinar que una persona pueda llegar a desarrollar todo su potencial. Está claro que el ambiente, nosotros somos genética y ambiente. Una persona con un alto potencial en un ambiente deprimido socioculturalmente, sin oportunidades, no va a poder llegar a ese fin del camino, no va a poder desarrollar todas sus capacidades. Entonces, a la hora de comprender la superdotación y cómo se llega a ella, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta los diferentes contextos. Y, por último, además, se ha añadido que este es el modelo, pues, el que incorpora todos los modelos anteriores, el modelo global de la superdotación, de la catedrática Luz Pérez, que incluye todos los anteriores y ella le añade aspectos de personalidad. Son personas que son capaces de autocontrolarse, de valorar sus puntos débiles y sus puntos fuertes y sacar provecho de todas sus capacidades, ¿vale? Con lo cual, el hablar de superdotación no es sencillo, ¿vale? Y llegar a poder decir yo soy una persona superdotada influye muchos aspectos, ¿vale? Vale. Bueno, dentro de la psicología, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, como ha dicho antes Elena, hay muchas personas con alta capacidad que no sabemos dónde están. ¿Por qué? Porque generalmente no se identifican y no se diagnostican. ¿A qué personas consideramos actualmente que están dentro del grupo de la alta capacidad? Pues, como antes ha comentado, desde las pruebas habituales, el 130 en adelante, con lo cual tampoco todas las personas de alta capacidad son iguales, que siempre hablamos de personas con altas capacidades y pensamos en clones idénticos. No, hay diferentes
y tanto en su potencial intelectual como sus características de personalidad. Entonces, encontramos, pues, podemos definir estos niveles. Ligeramente superdotado, sobre un 120, moderadamente, altamente, excepcionalmente, extremadamente, más del 165. ¿De acuerdo? Aquí me voy a centrar bastante porque creo que es lo más importante y en estos momentos hacia donde tiene que ir la escuela y la sociedad. La identificación. Todo el talento que no se cultiva se pierde. Una cita de Javier Turón. Es un especialista en alta capacidad de la Universidad de Navarra. He introducido el artículo 76 de la LOMCE, donde se nos habla de la necesidad de identificar al alumno con altas capacidades, pero no solo vale solo identificarlos, ponerle nombre, bueno, los he identificado, tú eres de altas capacidades, tú también eres de altas capacidades, pero no me puedo quedar solo ahí. Luego tendrá que la escuela empezar a tomar medidas, planes de actuación, que pueden ser diversos, ¿vale? Pero es increíblemente importante que el proceso de identificación se realice lo antes posible, porque si no estamos abocados a que muchos de estos niños lleguen a un fracaso escolar. Me gusta también esta cita de Jung, psicólogo: los niños superdotados son los mejores frutos del árbol de la humanidad, pero a la vez son los que corren mayor peligro. Cuelgan de sus ramas más frágiles y pueden romperse fácilmente. La escuela hasta ahora se ha dedicado principalmente a trabajar con los niños de necesidades educativas especiales en aquella franja de las dificultades, pero se ha hecho bien poco, y nuestra escuela no ni detecta ni toma las medidas necesarias en muy pocas ocasiones con los niños de altas capacidades. Entonces estamos perdiendo un talento increíble que se queda por el camino, y es la riqueza de un país. Se nos está quedando a mitad de camino sin poderle sacar todo su provecho. El proceso de identificación y diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues partimos de pruebas subjetivas que se le pasan a los padres, a los profesores, listas de nominación, cuestionarios, ¿vale? A todas las personas que puedan estar alrededor de la escuela, la educación infantil, etc. Y luego además procedimientos formales estandarizados. En el protocolo actual, la ley nueva, pues la he leído pero no la conozco todavía con profundidad, y todavía además luego pues tiene que venir ahora los reglamentos, etcétera, que vayan concretando datos concretos. Pero bueno, actualmente, ¿cuál era el procedimiento? Se tenía que llegar a identificar por medio de estos cuestionarios de padres, de profesores, de los propios compañeros, etcétera, y luego el psicopedagogo del centro escolar tiene que hacer una evaluación. Tiene que realizar una evaluación aplicando como mínimo 2 pruebas de inteligencia. Y dentro de esas pruebas de inteligencia, en las 2 tiene que dar 130. La frontera para considerar a un alumno con alta capacidad y que pueda considerarse alumno de necesidades educativas especiales por alta capacidad era el 130, ¿de acuerdo? Como todo, cualquier frontera es arbitraria. 130, ¿por qué 130 y el que tiene 129? Pues a veces se estaba valorando con una total rigidez. El niño que tenía 129, porque yo me lo he encontrado, 129 ya no se puede beneficiar de los programas de enriquecimiento, aceleración, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, el poner un número, yo creo que hay que ponerlo, pero luego hay que ver cómo se trabaja la flexibilidad de ese número.
Entonces, pruebas de inteligencia, pero hoy en día no solo se consideran suficientes las pruebas de inteligencia. ¿Qué necesitamos además? Pruebas de rendimiento, ¿vale? Que son pruebas concretas de lo que es el aprendizaje matemático, de lo que es el razonamiento espacial, de lo que es también la competencia lectora, pruebas de rendimiento. Por otro lado, también tenemos que evaluar actualmente la creatividad. Bueno, complicadísimo, porque valorar la creatividad es la parte más difícil y sobre todo creo que muy limitada con pruebas estandarizadas. Hay pruebas para, bueno, pues que los alumnos tienen que hacer diferentes dibujos, o por ejemplo le dices a un niño, dime ¿para qué utilizarías? Invéntate diferentes usos de una cuerda. Tiene que dar todas sus opciones posibles. O imagínate que tienes que describirme un animal que nunca hayas visto jamás. ¿Cómo sería? Pero claro, todas las pruebas que yo conozco de creatividad que hay están solo dedicadas a la creatividad verbal y plástica. Pero yo puedo ser creativo en las matemáticas, o puedo ser creativo. Entonces, el campo es imprescindible valorar la creatividad y estamos en pañales en los procesos para valorar la creatividad. ¿De acuerdo? Bien, pues cuando tenemos esa evaluación, pues ya podemos realizar el informe aconsejando las medidas de altas capacidades. Hay diferentes opciones. Por un lado están los programas de enriquecimiento y por otro lado también están el poderle pasar de curso, lo que es la aceleración. Entonces eso, pues hay que ser muy cuidadosos, porque siempre que se toma una elección de pasar de curso, pues no solo tenemos que tener en cuenta la capacidad intelectual, sino también la capacidad o el desarrollo emocional de ese alumno, si está preparado para estar en un curso con compañeros mayores que él, porque a lo mejor intelectualmente sí que está preparado, pero no emocionalmente. Pero bueno, las medidas son de ampliación, enriquecimiento y aceleración. Vale, empecemos a describir cómo son los niños de alta capacidad. Está claro que no todos son iguales, ya lo he comentado antes, pero sí que hay unos hitos, sí que hay unas características que nos permiten a los padres, a los profesores, poder suponer o presuponer que ese alumno tiene alta capacidad. Bueno, ¿qué conductas podemos observar? Generalmente son niños que empiezan a hablar antes. Y no solo que empiezan a hablar antes, sino que se expresan verbalmente mucho mejor que los niños de su edad. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, son niños que son capaces de mantener la atención en tareas que les gusta, que sorprenden por ello. Son niños que preguntan incesantemente, porque son muy curiosos. La curiosidad es una de las características fundamentales. Están inquietos por aprender, por saber, y son sus preguntas constantes. Los padres se quejan, incluso hasta qué punto preguntan todas las cosas. Luego también hay características afectivas, ¿vale? Son niños a veces más sensibles, que captan cosas a edades tempranas que otros niños no captan, se preocupan por temas que otros niños de esa edad no se preocupan, por ejemplo, pues de la muerte, de la riqueza, del medio ambiente, de qué va a pasar si lo vamos a destrozar, porque estamos contaminando. Entonces son sensibles a temas que no parece que correspondan a su edad. Luego no se cansan, tienen gran energía, generalmente muestran seguridad en sí mismos, saben lo que quieren, tienen determinación, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también son niños que son autónomos,
quieren despegar enseguida de sus padres, les gusta hacer las cosas por ellos mismos, no les gusta que le ordenen, son rebeldes en ese sentido, los padres quieren pues tienes que hacer esto, y ellos tienen ya sus propios criterios desde pequeños, entonces a veces son niños difíciles, los padres no saben qué hacer, es que tiene que ser siempre lo que él diga, ¿de acuerdo? Vale, luego en el grupo pues se le ve enseguida que puede liderar los juegos, que siempre lleva a los demás haciendo lo que ellos quieren. Entonces sí que hay rasgos que nos hacen pensar que ese niño puede tener una alta capacidad. Si tenemos esa incertidumbre, esa inquietud, ya debemos de consultar con un especialista. ¿A qué edad? ¿A qué edad? Bueno, pues las edades con las cuales ya estamos barajando y podemos identificar un niño de alta capacidad rondan los 3 años de edad. Pero incluso antes ya podemos decir, bueno, vamos a observar, puede ser un niño precoz, a lo mejor no, luego no desarrolle todas esas capacidades, pero a los 3 años ya podemos empezar, ya podemos detectar o podemos decir, este niño tiene una alta capacidad, ¿vale? Y empezar a hacer cosas, porque ya esa pequeña semilla de 3 añitos tenemos que empezar a cuidarla. Luego, esto creo que tenemos que leerlo y hablar con mucha tranquilidad, porque hay muchas cosas que se dicen habitualmente en la calle y que no son ciertas. Y porque se digan y se repitan, no porque las estemos cansados de oír, son más verdad. Porque a veces, porque lo ha dicho porque lo oigo aquí y allá, decimos, no, es que eso es cierto. No. Y aquí he puesto 10 falsos mitos de la superdotación. Los superdotados son creados porque los padres son esos padres que están todo el día pendientes de sus hijos, queriendo hacerles leer, y por eso se hacen superdotados. No. Un niño superdotado tiene que tener un potencial genético, que luego el ambiente hará que desarrolle. No un cualquier niño, porque su padre lo estimule, se va a convertir en superdotado. No, va a desarrollar su máximo potencial. Cada persona es buena la estimulación, pero no me va a cambiar. Tengo que tener un componente genético. Viene determinado y luego se ve estimulado. Luego, siempre sacan buenas notas. Eso no es cierto. Hay muchas personas con alta capacidad que pueden tener fracaso escolar. Y otra cosa que quiero incidir, que puede encontrarse, y esto, porque es la doble excepcionalidad, personas con alta capacidad y dificultades de aprendizaje, que parece increíble, pues existen, y muchos, ¿vale? Se dice que Einstein, que nadie dudará de su inteligencia, era disléxico, le costó mucho aprender a leer, ¿vale? Entonces, puedo ser inteligente, con una alta capacidad y tener un problema en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. O puedo tener un problema en las dos cosas. Es un niño que tiene alta capacidad, se aburre y encima tiene trastorno de atención, con lo cual aún distorsiona más la dinámica de la clase. Y eso hay que aprender a diferenciarlo. Entonces, por otro lado se dice, como son inteligentes, no necesitan ayuda. Pues no, porque pueden necesitarla, como todas las personas, y en muchos aspectos, ¿vale? Pueden tener problemas. Como son inteligentes, pues en la escuela no hay que hacer nada con ellos, que ellos solos aprenden, porque vamos a tomar ninguna medida. Gran error. Entonces no se les está dando la educación que ellos necesitan, la personalización de la educación. Cada persona necesita una educación que se adapte a sus características. Se suele decir que son solitarios y que les cuesta relacionarse. Pues algunos sí y otros no, porque yo creo que aquí mis compañeras Elena no tienen muchos problemas para relacionarse. ¿Tenéis problemas? A veces sí. Bien, pero ¿eres solitaria? No lo sé, puede ser, pero no. Generalmente puede ser que sí y puede ser que no, como otra persona, con otro CI completamente de 100 o de 95, ¿vale? Que a veces el no haberte detectado a tiempo te vaya llevando a un camino de la soledad, eso es otra cosa, ¿vale? Pero, y que tú, por tus propias características, además de ser
una persona con alta capacidad, pues seas tímido, introvertido, ¿vale? Pero no quiere decir que todas las personas con altas capacidades vayan a ser solitarios y no les guste relacionarse. El quinto, que ya lo he comentado, todos los superdotados han sido niños precoces. No es así. A veces son niños que desarrollan, no parece normal, no desarrollan, no empiezan a andar prontísimo, ni empiezan a hablar prontísimo, pero luego se les va detectando su talento. No quieren relacionarse con los demás porque son superiores. Pues puede haber algunos que se consideren superiores, pero no todos se van considerando por ahí superiores a los demás. Al revés, se han hecho estudios de que las personas con alta capacidad también suelen tener, claro, una alta capacidad de inteligencia emocional, con lo cual pueden adaptarse mejor a los demás y saben entender mejor a los demás, ¿eh? Es decir, que no podemos hablar y generalizar. Luego, ocultarle que es el superdotado le evitará problemas. Esto es una pregunta muy común, que los padres me suelen hacer. Y ahora que ya si es superdotado, ya sabemos que tiene alta capacidad, ¿cómo se lo decimos a él? ¿Qué le decimos? Es que claro, si le decimos que se va a considerar diferente y vamos a hacerle un problema donde no lo hay. No. Las personas tenemos que saber nuestras características, ¿vale? Entonces, hay que decírselo con el mensaje adecuado a la edad que el niño tenga. Pero hay que decirle, bueno, pues tú aprendes muy rápido, aprendes más rápido que los demás. Siempre aconsejamos que tenemos que decir, tú eres listo, ser. Igual que lo dirías a un niño, tú eres tonto, ¿vale? Tú tienes capacidad de aprender, ¿vale? No es la naturaleza que es incambiable, tú eres. Porque si yo ya soy así, ya no tengo que hacer nada por mejorar. Eso lo solemos ver mucho, pues ya es así, pues ya seguiré siendo inteligente siempre y no tendré que esforzarme nunca. Y eso no, al principio a lo mejor en la escolaridad le resulta fácil, pero no, como hemos dicho, el esfuerzo es el que nos va a llevar a llegar a la cima de la montaña. ¿De acuerdo? Todos tienen problemas emocionales, pues puede ser que sí, puede ser que no, y todos son ventajas. El que nace con una alta capacidad no va a tener ningún problema, va a tener gran éxito. Pues a veces tienen muchas piedras en el camino y tienen una carrera de obstáculos que ir superando para llegar a conseguir sus objetivos. Y luego se suele decir que el brindar o gastar recursos en personas que ya de por sí tienen la suerte de ser altos capaces es elitista. Entonces, indudablemente hay que darle a todos, a las personas que tienen una deficiencia, porque claro, nacen con una debilidad, lo van a tener todo más difícil en esta vida, entonces darle al que ya tiene, eso es elitista. Pues no, es decir, estos niños necesitan también recursos y ayudas, ¿vale? Luego, el niño y el adolescente superdotado, pues como todos los adolescentes, la adolescencia es un problema y hay que pasarla como el sarampión, porque es una edad de tránsito conflictiva con los padres, en contra de la sociedad. Pero bueno, en estos niños y niñas pues parece que todavía a veces como que se agudiza el asunto y suele tener como dos posturas. Bueno, ¿cómo me siento yo más seguro? Pues me meto en mi caparazón, me meto en mis estudios totalmente, no me relaciono con nadie dentro de mi biblioteca, o al revés, me paso el día, soy rebelde en exceso, me paso el día peleándome con todas las personas de alrededor, agresivo, que es una manera también de defenderse, es decir, ataco para que no me ataque, porque me siento agredido, ¿vale? Y esta edad, sobre todo, tenemos que tener cuidado porque es la edad donde hay un gran riesgo de abandono de los estudios, un gran riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrarlos, pues esa persona
ese chico o chica que se encuentra bien consigo mismo, que ha tenido un contexto adecuado para el desarrollo de sus capacidades y se siente satisfecho y ya va proyectando unos objetivos, o al revés, que no ha encontrado apoyo, que se ha encontrado perdido y entonces pasa de todo, y abandona totalmente sus estudios y sus posibilidades de seguir creciendo, ¿vale? Entonces esto es muy importante, esta edad. Y luego el adulto superdotado, pues podemos encontrar la persona que va superando, porque hemos dicho que hay muchas piedras en el camino, que tiene que ir superando, que no lo tienen fácil, aunque muchas veces creamos que porque eres listo, eres inteligente, lo vas a tener todo fácil. No es así. Nos encontramos muchos obstáculos. Y que, pues hay personas que, ya sea por sus propias características personales, por sus contextos tanto escolares, familiares, sociales, donde se ha ido desarrollando y creciendo, va encontrando su camino y va a encontrar efectivamente el éxito, el reconocimiento, la seguridad, la armonía. En cambio, otras personas, pues que por características personales, etcétera, pues no llegan a poder desarrollar con plenitud y disfrutar de su alta capacidad y del éxito que les podría haber llevado, ¿vale? Bueno, a veces los encontramos en las consultas clínicas, por eso personas con alta capacidad que tienen problemas, y generalmente vienen derivados pues de su especial sensibilidad, que son más sensibles les afecta todo muchísimo, sus emociones son más fuertes, ¿vale? A veces tienen desarrollo asincrónico entre aspecto emocional, cognitivo, y esto pues les lleva pues a estrés emocional. No se comprenden, tienen tristeza, apatía, desequilibrios, etc. ¿De acuerdo? Su personalidad también influye, ¿de acuerdo? Se consideran diferentes, y al mismo tiempo a lo mejor quieren ser como los demás, intentan ocultar su talento, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Los riesgos de estos rasgos de personalidad van a ser soledad, aislamiento, negación, rebeldía, etc. Y por otro lado, quiero destacar el perfeccionismo. Suele ser una característica bastante generalizada en las personas con alta capacidad. Quieren conseguir sus objetivos, buscan la perfección en aquello que desean. Entonces, esto puede vivirse de dos maneras: con excesiva rigidez, que puede llegar a ser realmente frustrante, porque una persona que quiere conseguir esto y siempre hace una actividad y dice no está bien, quiero hacerla, tengo que hacerla mejor, y está frustrado continuamente porque piensa que él siempre va a ser capaz de hacerlo mejor, ¿vale? Nos va a causar problemas. Entonces, pero ese perfeccionismo, si no se lleva a ese extremo, es positivo, porque efectivamente no se consiguen grandes éxitos si no quiero mejorar. Pero claro, depende de la visión con la que se viva el perfeccionismo. Bueno, superdotación y género. Vamos a hacer un juego. Un juego. Aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos de mujeres. ¿Cuántos conocemos a estas mujeres? A ver, que alguien vayan levantando la mano. ¿Cuántas caras os resultan conocidas? Venga. Sí, efectivamente. Pero además de esta señora, que es María Curie, además de esta señora, ¿a alguien le suenan las otras caras? ¿Qué? ¿A alguien le suenan? Si yo hubiera puesto aquí fotos
que he puesto antes, de Einstein, de Platón, de Picasso, de... Cuando pensamos en personas eminentes, ¿qué cara les ponemos? Hombres. ¿Dónde quedan las mujeres? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Por qué es esto así? Pues estas mujeres, todas son personas y de tal, porque es esta señora de aquí, matemática, se dice que está a la altura de Einstein, pero nadie sabe. ¿A alguien le ha sonado este nombre? Ni la cara ni el nombre. No es que ya no nos suene la cara, es que tampoco hemos oído su nombre nunca jamás. ¿Vale? Bárbara Klintok, genética. ¿Alguien podría relacionar ese nombre con una cara? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Es esta. La del microscopio. ¿Vale? Pues esta señora es premio Nobel. Se lo dieron pues casi a punto de morirse porque no le reconocían sus méritos. Pero es premio Nobel a nadie. Y fue avances en ADN importantísimos para llegar a los conocimientos que tenemos ahora. Siguiente, Jocelyn Bell. ¿Quién podrá ser? Efectivamente, porque claro, es astrofísica. Pues esta señorita no le dieron el premio Nobel porque se lo robó un hombre, como suele a veces, hay algunas de esas que le ha pasado. El director de su tesis, pues a veces las mujeres trabajan y los hombres se apropiaban de los conocimientos porque era más fácil que a un hombre le dieran el Nobel que a una mujer. Esta sí que la conocemos, por supuesto, la única, pero es que si me preguntamos es de las pocas, ¿vale? Marie Curie, que tiene 2 premios Nobel. Hipatia, si a alguien le suena, es por la película de Ágora, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿alguien había oído su nombre antes? Yo no lo había oído. Y murió por todo lo que sabía. Efectivamente. Filósofa, física, astronomía. ¿Por qué en la escuela no se nos habla tampoco de mujeres? En los libros. Pues, vale. Y la última, Rosalind Franklin, ¿de acuerdo? Pues da igual, le pasó con el premio Nobel. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Como ha dicho antes Elena, ¿por qué las mujeres? ¿Es que hay cuestiones genéticas? No. Hoy se sabe y se dice que a nivel de lo que es genética, no hay diferencias para poder tener una alta capacidad o no. Y de hecho, hay estadísticas que nos dicen que hasta los 12 años hay tantos niños como niñas con alta capacidad. Y a partir de esas edades van desapareciendo las mujeres. ¿Vale? ¿Por qué? Hay diferentes causas, pero una muy importante es cómo es la mujer y cómo vive la alta capacidad. Una cosa es ser y otra es querer ser. Las chicas en las edades de la adolescencia suelen tener sobre todo más deseabilidad social, que no ser diferentes les pesa más que a los chicos, más. Ellos les da más igual ser distintos, ¿vale? Entonces eso les lleva a ocultarse. No quieren destacar en exceso. Tampoco, podemos encontrarnos excepciones, pero vale. Entonces a partir de esa edad, ellas no les gusta tanto ser la primera de la clase, ir destacando, ¿de acuerdo? Vale, entonces hay efectivamente factores personales, pero hay factores sociales, estábamos viéndolo. No tenemos el espejo donde mirarnos. Si no hay mujeres, todos nos movemos por referentes. Yo quiero ser futbolista como Messi o como Cristiano Ronaldo. Pues a ver, yo no quiero ser futbolista como me quedo así, por no sé como quién, porque no tengo una mujer con la que me pueda mirar al espejo. Pues en las ciencias pasa lo mismo. En las artes y todo. ¿Con qué me comparo?
no tengo esa meta, no tengo ese líder, no tengo esa ilusión de ser qué, como ese, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el sesgo de género, que todavía, aunque nos creamos que se ha avanzado mucho, ¿no? Y que ahora todas las mujeres que quieran estudiar, pues pueden estudiar y se va y las familias, pues hay un sesgo importante todavía, porque se han hecho encuestas, se han hecho estudios a la hora de cómo califican los padres a sus propios hijos, si es hijo o hija. Resulta que cuando al padre o a la madre se le pregunta sobre su hijo, dice, es que mi hijo es muy listo, pues saca buenas notas, es que es muy listo, es muy listo. Y la niña, dicen, es muy trabajadora. Si saca buenas notas, no es porque sea muy lista, es porque se lo ha currado y se pasa el día delante del libro. Quizá es así, porque las mujeres normalmente son más constantes. Eso también es cierto, por eso hay más... ahora se ve la diferencia en las carreras, hay cada vez más... Las mujeres sacan mejores notas. Pero es una característica también de las chicas superdotadas, de altas capacidades, suelen ser más trabajadoras. Pero, ¿por qué no dicen, es que es muy lista y además es que trabaja mucho? Pues no, es que las notas es porque se pasa muchas horas delante del libro. Entonces, todavía, y se está trabajando, y es un objetivo a nivel mundial, el mejorar, que no exista esta diferencia. Se está trabajando y se debe trabajar mucho en identificar a todas las personas con alta capacidad, por supuesto, que todavía, tanto hombres como mujeres, pero luego con especial delicadeza y dedicación a ver qué pasa con las niñas de altas capacidades, ¿vale? Luego, y yo no quiero, porque prefiero que me preguntéis, sí. Aquí hay unas... Sí que tenemos asociaciones, está la de España, tenemos, y cada provincia, cada comunidad autónoma tiene su asociación. Entonces la de Valencia se llama Abast, ¿de acuerdo? Y luego pues hay fundaciones interesantes, Fundación Promete, que es que está el CTI España, que hace campamentos de verano, un montón de actividades, tal. Entonces eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Y luego, pues eso, la página web de Javier Turón, ahí vais a encontrar muchísimas referencias, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, si alguien quiere contactar conmigo o piensa que le puedo ayudar en algo, pues estoy cerquita, en Elche, ¿de acuerdo? Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, o si no, me callo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, para no ir pasando el micrófono, porque después ya tendrá que responder y que la oigamos todos, que alguien que se levante y la haga así en tono un poquito más fuerte. ¿Ahí tiene algo que preguntar? Quería decir, estáis diciendo varias veces que es importante localizar a los superdotados desde cuanto más joven mejor, a partir de los 3 años. Sí. Y ponéis un test a partir de los 14, no creo que vosotros promocionéis mucho. Limitáis ya la posibilidad de los que tenemos hijos con menos edad de 14, pues poder saber si son... Os tendríais que dirigir más a... Bueno, es que estamos hablando igual en diferente ámbito. Ella es la experta en altas capacidades y nosotros somos una asociación de personas de alta capacidad. Entonces, existe ese límite, pues es un tema legal. Para pertenecer a una asociación tienes que tener 14 años. Para menores hay otras asociaciones, como hablamos de padres, de familias, es otro ámbito diferente, ¿vale? Ese es el tema. Y luego hay otra parte, que el test que utiliza Mensa solo es válido, por lo que dicen los psicólogos, a partir de los 14, ¿vale? Ese es el tema, estamos hablando de ámbitos diferentes. Continúo con la misma pregunta. En ese caso, ¿dónde se podría asistir si tenemos la sospecha de que nuestro hijo desde el principio tiene una diferencia con Claro. su compañero? Mira, la dirección está la Asociación de Padres de Altas Capacidades en Valencia, que sea Abast, ¿de acuerdo? Y luego pues hay centros ya pues privados y tal que también hacen valoraciones, ¿vale? Pero el contacto tal principal, la Asociación de la Comunidad Valenciana. ¿Sí? Buenas tardes. Has comentado que los niños que se les detectan alta capacidad ya en el colegio tienen desde pequeños programas de enriquecimiento, de ampliación. Estos programas los aplican todos los centros, son voluntarios, los padres podemos exigirlos. Los de mi hijo les detectaron el año pasado con 6 años un coeficiente intelectual muy alto.
si aburre en clase, pero no sé hasta qué punto puedo exigir o hablar para que le amplíen la materia, porque me dijeron que era un niño a vigilar con un coeficiente intelectual de 145, pero ahí ha quedado una cosa. Por ley, sería un niño, si cumple los criterios como expuesto anteriormente, de necesidades educativas especiales por alta capacidad. Entonces, la ley actual lo dice y lo contempla. Incluso hay becas para la ayuda de poder luego ir a gabinetes privados, y puede ser por necesidades educativas especiales, por dificultades de aprendizaje o por alta capacidad. Y entonces, cada niño que se detecta puede y debe tener sus medidas educativas. La nueva ley, de las cosas mejores que tiene, que desde luego, porque hay muchas críticas, ¿vale?, pero desde las asociaciones de personas con necesidades educativas especiales, ya sea por dificultad o por alta capacidad, estamos de enhorabuena porque es la mejor ley que hay y que ha habido. Es decir, que sí que contempla. Desde el propio preámbulo está diciendo que la importancia del talento y de detectarlo, y que se va a potenciar todas las medidas. Sí que lo podrías exigir con la ley antigua y con la ley que se va a empezar, que la nueva ley. Es decir, que sí, tu hijo pero tiene que tener el diagnóstico hecho por los equipos psicopedagógicos de los centros. Vale, entonces el propio psicopedagogo es el que tiene que orientar sobre las medidas educativas y ver cuáles son las más adecuadas. Si es acelerar de curso, si es ampliación de objetivos dentro del propio curso, si es de enriquecimiento, por la ley lo contempla. ¿Vale? No todos los centros lo hacen, pero sí que eso contempla. Con niños pequeños, y no sé cómo poder distinguir muy bien, por ejemplo, un niño con alta capacidad, con que simplemente ese niño vaya por delante en su desarrollo madurativo. Hay unos cuestionarios también que sirven de cribaje, ¿vale?, de screening, ¿de acuerdo? Voy a haberlo dejado. Entonces, si con tus observaciones puntúa X hasta tal número, entonces es un niño que debe de ser evaluado, porque posiblemente tenga unas concretas y el número determinado a partir del cual sería un niño que debiera de ir a un especialista. ¿Y qué tipo de cuestionarios son? Si te metes en las páginas lo que puedo hacer es, ¿cómo podemos hacer esto? Son unos cuestionarios de preguntas que hay de diferentes asociaciones y de diferentes bibliografías. Hay publicados diferentes cuestionarios de detección. Incluso si te metes en internet, ¿vale?, cuestionarios de detección de altas capacidades, entonces te llevará a páginas donde están esos cuestionarios. Entonces tú tendrías que rellenarlo, ¿vale? O el padre, el profesor, tú eres profesor, y si cumple los criterios, porque hay para profesores y hay por edades, si cumple y llega a la puntuación determinada, tendrías que derivarlo a un profesional. Vale, ¿nadie tiene alguna pregunta más? ¿Ya? Vale. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Sí que os pedimos, la gente que va a realizar el test, que se ha apuntado, pues que se espere aquí. Haremos turnos, como hemos dicho al principio, por orden de inscripción, y la gente que no se vaya a quedar al test, pues sí que ya ya termina esto, sobre todo porque los que se queden aquí a hacer este test tienen que estar en silencio y pues concentrados en las respuestas que tienen que hacer. Muchísimas gracias a todos por venir, Gracias.